¿A cuántos de ustedes les interesa saber cuál es su destino, su propósito, su llamado, la voluntad de Dios? ¿Verdad? Muchas veces queremos saber estos temas, estas respuestas en nuestras vidas, pero lo que muchas veces no reconocemos es de que tu propósito, tu llamado, tu destino está conectado con la iglesia local. Y los dones que tú tienes, las habilidades, los sueños, las pasiones, los deseos de tu corazón, todo esto está conectado con la iglesia local. Y también tu desarrollo en la fe. Se supone que como cristianos tenemos toda una carrera por delante, y nuestro desarrollo en este caminar y el descubrir tus talentos, el descubrir tus dones, el utilizarlos, el desarrollarlos, todo esto está conectado con la iglesia local. Y muchas veces no reconocemos esto. Entonces queremos llevar a cabo el propósito de Dios para mi vida, el destino para mi vida, la voluntad de Dios, separado de la iglesia. Y así no funciona la cosa. Una palabra clave para descubrir, desarrollar todo lo que tiene que ver con tu destino, tu llamado, tu propósito, tus dones, tus talentos. La palabra clave que conecta todo esto con la iglesia local es ayudar. Ayudar. Y cuando tú ayudas a tu iglesia local, entonces empiezas a descubrir, empiezas a participar, empiezas a desarrollarte en tu llamado, tu propósito, tu destino, tus dones, tus habilidades. Y de hecho, la palabra dice que hemos sido llamados desde antes que naciéramos. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Gálatas 1:5 dice: pero a Dios le agradó elegirme antes de mi nacimiento, y en su generoso amor me llamó a su servicio. Qué precioso que puedes ser llamado por Dios antes de que nacieras, ¿verdad? Cuando estás en el vientre de tu madre, Dios dice: tengo un propósito para esta persona, tengo un llamado para esta persona. La palabra ministerio, como hemos estado estudiando acerca de servir en los mensajes anteriores, la palabra ministerio, ¿sabes lo que significa? Significa servir. A veces ministerio suena como que bien acá, bien espiritual, muy especial. Estoy en el ministerio. Estás diciendo, estoy en el servicio. Ministerio significa servir. Viene de la misma palabra que estudiamos recientemente acerca de diaconía, ser un siervo. Eso es ministerio. Y anteriormente también vimos que Jesús es nuestro ejemplo de servir. La palabra dice que Él vino a hacerse como un siervo, a hacerse como un esclavo, y vino a servir. Y como discípulo de Jesús, estás llamado para servir a Dios. ¿Y sabes cómo servimos a Dios? Servimos a Dios sirviendo a las personas. Yo sé que muchas veces queremos solamente servir a Dios, pero Dios dice: ¿quieres servirme? Sirve a las personas. De la misma manera que cuántos queremos amar a Dios y decir: Dios, yo quiero amarte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente. ¿Y sabes cómo amamos a Dios? Amando a las personas. Entonces no podemos desligar las personas, la familia de Dios, la iglesia de Dios. Hebreos 6:10 dice que Dios no es injusto, y este versículo me encanta. Dice que Él no olvida, dice: no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a los creyentes como todavía lo hacen. Entonces dice que Dios observa, Dios no olvida todo lo que haces, el esfuerzo con el que te dedicas, el esfuerzo con el que lo amas. Dice: ¿y cómo amas a Dios? Sirviendo a los creyentes. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito el día de hoy acerca de servir en la iglesia, ministerio, pero especialmente quiero enfocarme acerca de los dones espirituales, dones naturales y todas las habilidades que Dios ha puesto en nuestras vidas, conocerlas, descubrirlas muchas veces y desarrollarlas. El ministerio
siempre opera en la base de la iglesia local. No existe tal cosa como el llanero solitario. No sé cuántos conocen el llanero solitario. Quizá los jóvenes, ¿verdad? ¿Qué es eso? Okay. Era un cuento de antes, pero no existe tal cosa como llaneros solitarios en la iglesia, porque aún las personas que se van de misioneros, las personas que andan visitando otras iglesias, se supone que salen de la iglesia, son enviados de la iglesia y tienen un hogar. Entonces, todo tipo de ministerio tiene su base en la iglesia local. 1 Corintios 12:27. Ponte listo porque te voy a leer muchísimos versículos, ¿ok? El día de hoy tengo muchísimos versículos porque quiero que los escuches. No te estoy cuenteando, ¿no es cierto? No, los versículos hablan por sí solos. 1 Corintios 12:27. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. O sea que todos formamos el cuerpo de Jesucristo. Y entonces a través de la iglesia local, Jesucristo puede seguir ministrando a las personas y puede servir a las personas. Y a través de la iglesia local, nosotros podemos ministrar a otros, ser ministrados a nosotros mismos en las áreas espirituales, obviamente, pero también en el área física, también en el área emocional. Por ejemplo, en el área física, a Mateo 10:42, Jesús está hablando, dice, y cualquiera que como discípulo debe a beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Entonces, está hablando aquí de necesidades físicas, ¿verdad? Que la iglesia de Dios puede proveer muchas veces a las necesidades físicas de las personas y deberíamos de hacerlo. Me encanta también otro versículo, no lo tengo aquí, donde Jesús dice que cuando recibes a un profeta, recibes la recompensa de parte del profeta. Dice, pero cuando recibes a un niño, este niño no puede pagarte nada. Dice, pero yo te voy a recompensar. Entonces, aquí en la iglesia tomamos muy en serio el ministerio de niños, ministrar a los pequeños, porque sabemos que aunque ellos no pueden pagarnos, Dios se encarga de nuestra recompensa. Y anótate, ¿verdad?, para el campamento de verano que tenemos muy pronto. Son eventos súper impactantes para nuestros niños. Te lo digo por experiencia. También hay otro, estos son muchos versículos, no te los voy a leer, pero en Mateo 25, del 35 en adelante, donde Jesús está hablando, aquí se refiere más, el contexto de este versículo se refiere más al juicio final de las naciones, donde Jesús viene por segunda vez y dice que va a juzgar a las naciones que no cuidaron de su pueblo Israel. Dice que va a separar a las ovejas de un lado y del otro lado los que no sirvieron. Pero en todo este contexto Jesús está diciendo, dice, y porque voy a bendecir, ¿verdad?, a los que están de este lado y les voy a dar recompensas. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, y estuve enfermo y me visitaste, y estuve en la cárcel y fuiste a checarme. Y dice, y los discípulos van a decir, Señor, ¿cuándo hicimos esto? Y dice, por cuanto lo hiciste a otras personas, a mi pueblo. Y una vez más, el contexto está hablando acerca de cómo trataste al pueblo de Israel. Dice, por cuanto hiciste esto por mí, dice, por ellos lo hiciste por mí. Entonces, cuando cuidamos de otros, Jesús lo toma bien personal y dice, cuando tú ayudas a otra persona con sus necesidades físicas, lo estás haciendo como para mí. Y Él va a recompensar, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 5:14, aquí está hablando más acerca de ayudar a necesidades emocionales, y dice, nosotros los exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados,
Animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Entonces podemos servir a la gente físicamente, podemos servir a la gente emocionalmente y podemos servir a la gente obviamente espiritualmente. Somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Y ayudamos a la gente a reconciliarse con el Señor. Colosenses 1, 28, 29 dice: a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todas las personas para presentarlas completamente maduras en su unión con Cristo. Y dice: con este fin trabajo y lucho, fortaleciéndome en el poder de Cristo para obra mía. Entonces vemos que el ayudar, el aconsejar, el animar a otros, el exhortarlos, muchas veces aún el disciplinarlos, eso es parte del ministerio, es parte de servirnos unos a otros. Y tú fuiste creado para el ministerio, tú fuiste creado para servir. Efesios 2:10: nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupemos de ellas. Imagínate que Dios planeó cosas y dijo: fulano de tal se va a encargar de eso. Y esto lo dejamos, ¿verdad? Porque tal persona me va a ayudar a completar aquello. Y Dios preparó obras de antemano para que nosotros vengamos y las terminemos. Efesios 4, del 11 al 12. Y a algunos les dio el don de ser apóstoles, a otros el don de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas nuevas y a otros el de pastorear, educar al pueblo de Dios. Dice: su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir, di conmigo servir, para servir a los demás y para ayudar, di conmigo ayudar, y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. Y después 4:16, Efesios dice que Cristo hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función, ayuda a los demás a desarrollarse, y todo el cuerpo, dice, crece lleno de amor y sano. Entonces, cuando tú haces tu parte, me ayudas a mí. Cuando yo hago mi parte, te ayudo a ti, y todos nos necesitamos. Somos como partes de un rompecabezas en el cuerpo de Cristo. Y si tú no haces tu parte, nos afecta. Y si yo no hago mi parte, te afecto. Entonces necesito que hagas tu parte, tú necesitas que yo haga mi parte. Y en pocas palabras, te necesito y tú me necesitas. ¿Ok? Tú necesitas a la iglesia y la iglesia te necesita. Ahora vamos a hablar acerca de dones. La palabra habla acerca de dones, y esa palabra don es la palabra caris. Y significa, de hecho es la palabra carisma, gracia es caris, significa un regalo de Dios, ¿ok? Pero tú has sido dotado para el ministerio. ¿Qué significa esto? Tú has sido dotado, tú has sido capacitado para servir. Y la manera en que has sido capacitado o dotado es a través de tus talentos. Tú tienes talentos. Es a través de tus habilidades. Es a través, una vez más, de tus pasiones, los deseos que tienes en tu corazón. Pero también tiene que ver con tu personalidad. También tiene que ver con tus experiencias, con tu vocación, con los recursos que tienes. Y aparte está la dotación sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, estamos hablando de dones naturales y dones espirituales. Los dones naturales son los que cada persona, todo ser humano que nace aquí en la tierra, tiene talentos y tiene habilidades. Y muchas veces estos talentos y habilidades son genéticos. ¿Sabías esto? ¿Ok? Por ejemplo, en mi casa, mis papás eran maestros. Mi papá era maestro de dibujo técnico en la secundaria. Mi mamá era maestra de biología en la secundaria, y después en una primaria era maestra de
no sé, creo que grados pequeñitos, ya ni me acuerdo. Pero yo pensé que ser maestro era lo más natural y hablar en público y enseñar a la gente, esto se me hacía lo más natural porque es lo que yo conocía que mis papás hacían. Y ¿sabes qué? A mí nunca se me hizo difícil pararme enfrente de las personas, hablar en público, porque yo pensé que era lo más natural. Ahora, yo pensé que esto era solamente por experiencia, pero probablemente tenía un poco de genética también, porque después, ahora lo vi con mis hijos. Mis hijos están acostumbrados a ver a sus papás enfrente de las personas con un micrófono, hablando en público. Y sabes que mis hijos desde chiquitos pudieron agarrar un micrófono, hablar en público. Entonces yo no sé qué tanto es genética, yo no sé qué tanto es simplemente el ver como que esto es lo más normal, esto es lo que hacemos en la casa, hablamos en frente de público y muchas de estas cosas. Pero por ejemplo cantar o música, a mi papá le gustaba tocar la guitarra, él cantaba, mi mamá para nada. Yo para nada que tengo habilidades musicales y mis hijos tienen habilidades musicales, mi esposo tiene habilidades musicales. Entonces algunos de estos talentos son genética, algunos son cosas que podemos desarrollar y algunos tristemente nunca desarrollamos, nunca descubrimos y terminamos, ¿verdad?, escondiendo esos talentos. Qué triste es ello. Entonces, todas las personas, cristianos o no cristianos, nacemos con habilidades especiales, pero también tus experiencias pueden ser un talento, tu vocación puede ser un talento. Habilidades que tú adquiriste sin querer, ¿verdad? Oh, si yo trabajé en esta área, entonces puedo ayudarte en esto porque tengo un poco de experiencia. ¿Qué crees? Esa experiencia se convierte en una habilidad, en un talento. Entonces, estos son habilidades naturales que ya sea que naciste con ellas o las has desarrollado, las has descubierto genéticamente con la práctica, o tristemente, como te decía, muchas veces ni siquiera sabes qué talentos tienes. Y después la palabra habla acerca de dones. De hecho, hay como 3 categorías que la Biblia habla acerca de dones. Y el primero, yo le puse, ¿ok? Esto no es así una doctrina, pero yo le puse a la primera categoría de dones para cualquier momento, ¿ok? Y te voy a explicar por qué. El Espíritu te ha dado gracia, o a veces dice dones. Entonces, gracia y dones es como la misma palabra muchas veces en la palabra de Dios. Y algo que a mí me ayudó a entender lo que gracia es como, ¿cuántos han jugado el juego de uno? Y te salen esos comodines, ¿verdad? El comodín que puedes usar cualquier color que quieras, cualquier número que quieras. Ahora sí que lo que necesitas, ese es el comodín. Para mí, entender que la gracia de Dios es como el comodín, me ayudó a entenderlo todo. Porque cuando la palabra dice que cuando necesitas algo, pide a Dios y Dios te va a dar gracia. Entonces, necesito favor y sacas el comodín de la gracia, ¿verdad? Y la gracia se convierte en favor. Necesitas provisión. ¿Sabes que Corintios habla, 2 Corintios 9, habla acerca de la gracia de Dios como provisión financiera? Dice, y Dios dará toda gracia para que tengas más que suficiente. Estamos hablando de dinero. ¿Necesitas provisión? Agarras el comodín de la gracia y se convierte en provisión. ¿Necesitas sabiduría? Agarras el comodín de la gracia y lo conviertes en sabiduría. Entonces, esa palabra gracia, don, la palabra de Dios dice que es multiforme. Se manifiesta en muchas formas. Y estos son dones que Dios te da, habilidades que Dios te da para que podamos servirnos unos a otros y para la edificación del cuerpo de Cristo. Al nacer de nuevo, cuando tú naciste de nuevo, todos, di conmigo todos recibimos dones. Y estoy hablando de plural, probablemente tienes más que uno. Todos recibimos dones de parte de Dios para servirle a Él a través de servir a otros, haciendo tu parte, ¿verdad? Estos dones o gracia se manifiestan a través de
la motivación o el deseo que tú tienes en tu corazón de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, hay gente que le encanta estar detrás de la escena y dicen, pastora, yo te ayudo, pero atrás de la escena, ¿verdad? Y hay otra gente que les encanta, por ejemplo, enseñar a los niños. Y tú sabes que para enseñar a los niños, tú tienes que tener muchísima energía y olvidarte del ego y convertirte en un actor y hacer ruidos y hacer movimientos. Y hay gente que le gusta eso, tiene la capacidad de hacer eso. Y hay otros, ¿verdad?, que dicen, no, yo me quedo atrás, ¿verdad? Yo me quedo atrás, no me pongas enfrente. Entonces, dependiendo los deseos de tu corazón, las pasiones que tú tienes, se manifiestan estos dones. En Romanos 12, versículo 4 al 8, dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces, no todos vamos a tener la misma función o las mismas habilidades. Dice, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente somos miembros los unos de los otros. Dice, pero teniendo diferentes dones, está hablando en plural, teniendo diferentes dones, la palabra carisma, según la gracia, la palabra caris es la misma palabra, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Dice, si el de profecía, úsense en proporción a la fe, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Entonces, aquí está hablando de dones que los puedes utilizar en cualquier momento. Y estos son dones casi que donde tú tienes el corazón, el deseo de hacerlo en tu corazón. Por ejemplo, el don de misericordia. ¿Cómo se manifiesta el don de misericordia? ¿Conoces a esas personas que les encanta estar con gente enferma, con gente necesitada y son bien amorosos y andan apapachando a las personas y animándolos y levántate? Yo conozco algunas de esas personas y es bien lindo estar con ellas, ¿verdad? Así como que, ay, quiero estar más contigo. Y tienen este don de misericordia. Pero está más que nada en su personalidad, está en las cosas que hacen y no necesitan andar en su vida diaria y de repente recibir el don y hacer. No, es parte de sus vidas. En donde quiera pueden utilizarlo, como quiera. Dice el don de servicio, el que da. ¿Sabías que el dar es un don, una habilidad que Dios ha dado a algunas personas para hacer finanzas? ¿Conoces a esa gente que son buenas para negocios y el dinero parece que se los multiplica en las manos? ¿Y qué sucede con estas personas? Son dadores y reparten y al rato ya les llegó más y vuelven a dar. Dios utiliza a estas personas como canales son gente sembradora, ¿verdad? Y Dios dice que Él da a semilla al que siembra. Y hay personas que solamente ayudan a la iglesia financieramente y ese es su don. Ellos dicen, pastora, yo voy a hacer algunos negocios por aquí y voy a traer recursos para la iglesia. ¿Sabías que esto es un don? El don de dar, el don de exhortación. ¿Cuántos conocen a la gente que exhorta? Y la gente que siempre ve el lado positivo y a veces hasta te caen gordos porque quieres que se pongan de acuerdo contigo y te digan, sí, está bien difícil tu situación, pero no. Te dicen, no, pero mira, velo del lado bueno, ¿verdad? Y Dios va a estar contigo. Y gloria a Dios por aquellos que exhortan, que corrigen, ¿verdad? Eso siento que mucho tiene que ver con la personalidad, ¿ok? Y estos dones, te digo, pueden ser utilizados en todas partes. Cuando habla acerca de profecía, esa palabra profecía no necesariamente es te voy a decir el futuro, porque en la Biblia profecía no es tal cosa como que tienes una bola de cristal y te digo, ¿verdad?, ¿qué va a suceder mañana?
Profecía, la palabra dice que es exhortación. Profecía muchas veces es hablar la palabra de Dios, es recordarte un versículo. La profecía, la palabra dice que es acompañada con conforte, con exhortación, con ánimo. Entonces profecía no es, ¿verdad? Te voy a leer tu ropa sucia, voy a sacar todas tus cartas. No. Profecía es hablar la palabra de Dios. Tú puedes profetizar a tus hijos, tú puedes profetizar cuando oras, profetizas tu día, ¿verdad? Y dices, este es el día que ha hecho el Señor, me alegraré en él, será un día de prosperidad. Estás hablando la palabra, ¿ok? Entonces, estos dones los utilizamos todo el tiempo y la palabra dice que teniendo diferentes dones, entonces tú puedes creer que tienes alguno o más de estos dones. Dice el que enseña en la enseñanza. Creo que todos los padres, mamás y papás, tienen este don de enseñar. Porque muchas veces hasta te sorprendes de cómo le enseñaste a tu hijo, ¿verdad? Vienen con algunas palabras, algunas preguntas filosóficas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y tú dices, ay, ¿cómo le explico? Y empiezas a platicarles y al rato te sorprendes de, wow, eso estuvo muy buena respuesta. El don de enseñar, ¿ok? Entonces, hay dones que tienen mucho que ver con nuestra personalidad, con lo que hacemos, donde hacemos, y esos dones se pueden utilizar todo el tiempo en nuestro estilo de vida, nuestra rutina, y qué bendición cuando lo utilizamos aquí en la iglesia. También en 1 de Pedro 4, del 10 al 11, dice, pero cada uno, ponga, ok, otra vez, ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido. Está hablando de cada uno. No está diciendo cada uno excepto. Cada uno es cada uno, ¿verdad? ¿Eres uno? ¿Te consideras un uno en cada uno? Ok, entonces quiere decir que tú tienes un don y tienes que ponerlo al servicio de los demás. Dice, pongan cada uno al servicio de los demás el don que hayan recibido y sean un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Esa palabra en otras versiones dice de la multiforme gracia de Dios. Entonces dice, pon a utilizar el don que has recibido para servir a los demás y asegúrate de que administres fielmente ese don que Dios te ha dado y hazlo manifestar de diferentes maneras, de las diferentes manifestaciones que la gracia de Dios te ha dado. Y dice, cuando hable alguno, hágalo ciñéndose de las palabras de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le ha dado. Entonces, y vemos que también Pablo le dijo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Entonces, la palabra nos dice que todos hemos recibido dones y tenemos que ser fieles administrando esos dones, utilizándolos, no descuidándolos. Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros, di conmigo yo, ¿verdad? Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia, el don, conforme a la medida del don de Cristo. ¿Ok? Me sorprende cómo estas palabras gracia y don casi siempre van juntas, porque una sale de la otra. Entonces, estos dones que la palabra nos habla que todos tenemos y podemos utilizar en cualquier momento, en cualquier lugar, son habilidades especiales. Son para todos, se manifiestan a través de los deseos que tú tienes, de tus pasiones, de tus experiencias. Y esos dones pueden ser desarrollados y pueden utilizarse en cualquier momento. Por ejemplo, si tú tienes el don de música, tú sabes que puedes desarrollar ese don y hacerlo mucho mejor, ¿verdad? Hacerte casi un experto en esto. Okay. Después tenemos lo que la Biblia llama dones espirituales. Los otros solamente los llama dones. Pero después habla de dones espirituales. Y ahora, si vienen del Espíritu, todos son dones espirituales. Pero simplemente me estoy guiando con las categorías que la palabra nos muestra. Estos dones espirituales son habilidades sobrenaturales.
Por ejemplo, las anteriores que vimos de servir, enseñar, dar, exhortar, tener misericordia, esto creo que solamente necesitas el fruto del Espíritu en tu vida, pero no necesitas hacer algo sobrenatural, simplemente operar con la identidad de Cristo que tienes y se llevan a cabo. Pero los dones espirituales aquí ya son habilidades sobrenaturales que van más allá de tus propias habilidades. Estas son dones que se utilizan en ocasiones específicas. En ocasiones específicas para propósitos específicos. La palabra dice, según el Espíritu escoge. ¿Ok? Entonces, los dones no se escogen. No podemos escoger los dones. El Espíritu Santo es el que los da. Y estos se manifiestan públicamente, principalmente durante ministrar a otras personas. Y estos dones no se desarrollan como que voy a hacerme experto en esto, porque es cuando el Espíritu Santo decide dotarte de esta habilidad sobrenatural y después el don ya no está, ¿verdad? Quizás regrese después, pero es solamente para un momento específico, para un propósito específico, ¿ok? Bajo la dirección del Espíritu. En 1 Corintios 12, versículo 1, después voy a leer del 4 al 7. Dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Entonces Dios no quiere que seamos ignorantes de estos dones. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tengamos dones escondidos, talentos escondidos. Él quiere que los usemos, que seamos buenos administradores de ellos. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, de servicios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, cómo funcionan, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas en todos. Versículo 7, pero a cada uno, una vez más, a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Ok? Entonces, estos dones no son para hacerme sentir especial, para hacerme sentir súper espiritual, o no son necesariamente para mi beneficio personal. Son para el servicio común, para el beneficio común, para ayudar a otros. Y después continúa versículo 8, del 8 al 11. Dice, pues a uno le es dado palabra de sabiduría por medio del Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas la hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. ¿Ok? Entonces aquí nos muestra 9 dones que podemos categorizar en 3 partes. Los primeros 3 pueden ser los dones de revelación, donde Dios nos permite, Dios nos comparte un poquito de su conocimiento. Y estos son el don de sabiduría, el don de conocimiento y el don de discernimiento. Entonces, muchas veces estás ministrando a alguien, estás hablando con alguna persona y de repente te sale un buen consejo, ¿verdad? Deberías de hacer esto, o ten cuidado con aquello. Y así como que, wow, ¿de dónde salió esta sabiduría? El don de sabiduría, donde puedes participar de la sabiduría de Dios para ministrar a otra persona. El don de conocimiento es como cuando llegas a conocer cosas que en lo natural tú no sabías. Por ejemplo, puedes ministrar a alguna persona y de repente tú sabes que antes de seguir hablando acerca de lo que están hablando, les dices, ¿sabes qué? Creo que
creo que tenemos que sanar esa herida que tienes en tu corazón. O probablemente tienes una raíz de amargura en tu vida y te sacan así como que, ¿y cómo supiste, verdad? Y es que Dios te compartió de su conocimiento que Él sabe para beneficiar a la otra persona. Y muchos de ustedes, probablemente padres también, van a operar en el don de sabiduría, en el don de conocimiento. Sabiduría, dar un buen consejo, dar buena guianza, la palabra de Dios. Conocimiento es cuando sabes algo que no pudiste haber conocido. Como muchas veces las mamás somos como detectives, ¿verdad? Encuentras todas las pistas y sabes qué sucedió en la casa, cuándo lo hicieron y cómo lo hicieron. Y está la prueba. Pero ¿qué tal cuando no hay pruebas? Y tú sabes que algo sucedió, o que tu hijo hizo algo y tus hijos te dicen, ay, ¿cómo sabes, verdad? ¿Cómo sabes? Tienes ojos por donde quiera. No, el Señor me da palabra de conocimiento. Y después tenemos discernimiento de espíritus. Cuando tú puedes discernir, ok, no somos del mismo espíritu, no estamos en la misma estación de radio, ¿verdad? No, hay algo por aquí que no concuerda. Entonces, discernimiento. Estos son dones que podemos categorizar como dones de revelación, donde Dios nos comparte de su conocimiento y nos revela cosas que en lo natural no sabríamos. Después, la segunda categoría de estos dones es la dones de poder. Y aquí estamos hablando donde Dios nos permite participar de su poder sobrenatural. Y aquí tenemos el don de fe, el don de milagros y el don de sanidad. Entonces, hay ocasiones donde todos tenemos el don de fe en cuanto para ser salvos, tenemos el fruto del Espíritu que es fe, podemos creer, pero hay ocasiones donde como que Dios te dota de una fe que no puede ser movida para llevar a cabo cierta función. Sé que Dios te puede dotar de esta fe para llevar a cabo un propósito específico. Y después está el don de milagros, ¿verdad? Obviamente hacer cosas sobrenaturales. Y el don de sanidades, donde puedes... Esto no es creer por sanidad, orar por los enfermos. Todos los cristianos somos llamados a ello, pero es para creer por una sanidad específica, de una manera sobrenatural. Estos son los dones de poder. Y después tenemos los dones de expresión. Y estos son la palabra de profecía, el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas. Entonces, estos son dones que tienen que ver con tu expresión. Y una vez más, estos dones, estamos hablando, no estamos hablando de ser lleno del Espíritu y en tu propia relación personal, orar en lenguas para Dios. Estamos hablando de ministrar a otros para el bien común de la iglesia, para servir a la iglesia. Y profecía es exhortar, confortar, enseñar. Hablar en lenguas puede ser la habilidad de entender otro idioma, hablar otro idioma sobrenaturalmente, puede ser hablar en el Espíritu y tener interpretación de lo que el Espíritu está hablando a las personas. Todo esto son dones sobrenaturales que van más allá de nuestra habilidad y que se llevan a cabo no en cualquier momento, sino que en momentos especiales con propósitos especiales. Y después, por último, tenemos los dones como oficios. Ese versículo ya lo leí, Efesios 4, 11 al 12. Dice, y él mismo constituyó a unos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, estos dones, la palabra dice que Dios dio dones a la iglesia. Entonces, estos dones son para la habilidad de madurar a la iglesia, y estos dones se manifiestan como el oficio que estas personas tienen. No son dones que vienen al momento, sino que es como una vocación espiritual. Y puedes obviamente desarrollar este tipo de dones. 1 Corintios 12, 27, 28 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, cada uno de ustedes es miembro con una función particular.
en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, luego los profetas, luego los maestros, y entonces Dios empieza a hablar acerca de jerarquías. Todo esto tiene que ver con el orden de la iglesia, con los diferentes ministerios, categorías, y lo único que te puedo decir es que todos estos dones están vivos el día de hoy, están disponibles para la iglesia, y Dios dice que Él hace todo en orden, ¿verdad? Todo esto es en orden, pero son reales, el Espíritu de Dios es real, y los dones en tu vida, todos los dones en tu vida que tú tienes, naturales, espirituales, sobrenaturales, de vocación, todos los dones de Dios son dados gratuitamente y permanentemente. ¿Ok? Entonces, esto es algo que tú tienes que descansar en ello. Tú no te ganas los dones, tú no los logras con tu esfuerzo o con tu sacrificio, tú no te los mereces. Los dones son dones, es un regalo. Los dones son regalos de Dios que se te dan a ti gratuitamente y permanentemente. Permanentemente. Romanos 11:29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Son irrevocables. Este versículo está específicamente hablando acerca de Israel, de que Dios llamó a Israel, dice, y el llamamiento de Dios es irrevocable, no se va a deshacer, no va a terminar. Pero qué bendición que también los dones son irrevocables. Entonces no importa si caes, te alejas, sigues teniendo el mismo don. Por ejemplo, ¿cuántos nos conocen de personas súper talentosas en nuestra historia? Artistas o políticos o muchas personas que tristemente empezaron como creyentes y al rato se alejan de la iglesia y al rato van en contra, se convierten en enemigos de la iglesia. Personas súper dotadas, con dones, habilidades de liderazgo, con talentos musicales. Elvis Presley, creo que aún Hitler, no me acuerdo si estoy segura con ello, pero gente que empezó como creyentes y al rato se vuelven como ateos o se alejan de la iglesia, pero sabes que siguen prosperando, siguen con los dones, talentos de liderazgo, de música, y tú dices, wow, pero ¿por qué, verdad? Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios no te quita el don. La iglesia de Corintios estaban en pecados que ni se quieren mencionar, ¿verdad? Escandalosos. ¿Y qué dice? Que eran los más espirituales. O sea que tú puedes operar en el don, y no porque estés operando en un don significa que tú eres muy acá. Es el Espíritu de Dios que te está utilizando para un momento específico, para un propósito específico. Así que no podemos gloriarnos de los dones. Dios utiliza personas normales, comunes y corrientes, muchas veces más corrientes que normales, ¿verdad? Pero gloria a Dios, que no tenemos, que Dios no manipula, Dios no anda con inseguridades. Dios te dice, te di este don, adminístralo fielmente. Y decimos, sí Señor, ¿verdad? Lo voy a utilizar para servir a tu iglesia y después para servir al mundo también. Los dones espirituales no te hacen especial, te hacen un servidor. ¿Ok? ¿Tienes dones especiales? No te sientas muy especial, no son para que te hagas especial, te hacen un servidor. Tampoco te hacen mejor que otros, te hacen mejor que lo que tú eres sin los dones. Entonces te hacen mejor que tú mismo. Los dones no son para compararse, que si soy mejor, más espiritual, nada que ello. Un don no te hace espiritual. Tú puedes ser la persona más carnal, como en Corintios, y tener un don espiritual. Simplemente Dios va a utilizar a la gente cuando Él la necesite. Y todos los dones son necesarios en la iglesia y en nuestro mundo. Una vez más, te necesitamos y nos necesitas. Descubre tus dones, descubre tus talentos ayudando. Y por último, los dones espirituales deben utilizarse sobre el fundamento del amor, amando a Dios
y amando a las personas. Y en Corintios nos dice que si tú tienes todos los dones de profecía, de música, dice, pero si no tienes amor, eres como ruido que molesta. Dice, de nada sirve, de nada sirve. Entonces, los dones que tenemos son para servicio y lo hacemos por amor a Dios. Y amar a Dios es amar a su pueblo, es amar a la iglesia. Y entonces utilizamos nuestros dones, nuestros talentos para servirnos unos a otros y después para servir también a nuestro mundo. Amén. Así que vamos a ponernos bien fieles, bien diligentes y vamos a asegurarnos que estamos administrando correctamente los dones de Dios en nuestras vidas. Y en tu casa, con tus hijos, en tu trabajo, cuando hagas algo bueno, cuando una buena idea, dale gloria a Dios y reconoce, estos son los dones de Dios en mi vida, porque tienes dones. Dios te ha dotado de dones, de fe, de gracia, de misericordia, de dar, de exhortación, de enseñar. Cree tu identidad, cree lo que Dios ha hecho por ti, cómo te ha dotado para ser victorioso, para ser fructífero, para ser un servidor aquí en la tierra, ¿ok? Y la próxima semana vamos a continuar hablando acerca de cómo encontrar tus dones, cómo desarrollarlos y cómo encontrar tu lugar aquí en la iglesia.